esto las cosas cotidianas de la gente, ¿no? Sí, una primera cuestión importante es que el aumento del dólar que se ha vivido en las últimas semanas no es un fenómeno que haya ocurrido únicamente en Uruguay. En realidad es un fenómeno mundial, Ujú, tiene que ver con eh, un poco las expectativas que hay en Estados Unidos respecto del cambio de gobierno, de ciertas políticas económicas proteccionistas y de ujú. defensa de la moneda estadounidense que se prevé que tome el nuevo gobierno y que de alguna forma genera que los agentes económicos, lo que se llama a veces el mercado, pero que es básicamente los dueños del capital financiero, generan movimientos que se adelantan y terminan provocando el aumento del dólar anticipadamente, digamos. O sea, hoy lo que tenemos es un mundo donde hay enorme incertidumbre económica, una Ujú. guerra comercial muy importante entre Estados Unidos y China, que además con el cambio de gobierno de Estados Unidos todo indica que se va a profundizar. Y un poco lo que ocurre generalmente en estos contextos es que los agentes económicos, dueños del capital, el capital financiero, tiende a refugiarse en el activo financiero que creen que es el más seguro, que en general es el dólar. Entonces eso provoca que haya más demanda de dólares en el mercado mundial de divisas y eso hace que aumente el valor de esta moneda. Ha ocurrido en Brasil, por ejemplo, donde hay un aumento del dólar importante, que además también puede responder a otros factores, pero tiene que ver con esto, y también en Uruguay, donde el dólar ha pasado del entorno de los 40 pesos a casi 45 pesos, vinculado con este fenómeno de carácter internacional. Después, yendo a la cuestión más local, hay que tener en cuenta también que el dólar en Uruguay venía bastante atrasado desde el punto de vista de el valor de equilibrio. O sea, el propio Banco Central hace un Sí, año, hace 8 meses, decía que el dólar estaba un 15% por debajo de su valor eh, más saludable o más de equilibrio, y en realidad el aumento que tuvimos entre en los últimos meses, que pasa de 40 a 44 pesos, es un aumento del orden del 10-12%, que de alguna forma lo que hace es eh, compensar esa diferencia que había antes a la baja. O sea, no lo veo tampoco como una cuestión dramática si el aumento es hasta este valor, en la medida que antes el dólar estaba más bajo de lo que la mayoría entendía que era eh, el valor más adecuado, y el propio Banco Central decía que el dólar estaba atrasado un 15%. Bruno, entonces no Sí, tiene que ver con una cuestión puntualmente local, con las elecciones, que ganó no, Orsi, sino con una cuestión internacional por un lado y una equiparación natural, un equilibrio natural que está buscando el valor de la moneda en estos momentos. Vendría a ser por ahí. correcto. Por poner un ejemplo, en Brasil, que es una economía vecina, donde el cambio de gobierno fue hace un año, este, el dólar aumentó durante este año bastante más de lo que aumentó en Uruguay, con lo cual eso también responde que tiene que ver más con un fenómeno de carácter global que puramente uruguayo, digamos, ¿no? En su momento, incluso recuerdo en la campaña electoral, cuando estaba el tema del plebiscito, en un momento hubo una suba del dólar y se planteó que tenía que ver con el plebiscito, y después, a los pocos días, el dólar volvió a bajar y el plebiscito todavía estaba en consideración. O sea, a veces se utilizan fenómenos puntuales con intenciones políticas, pero la realidad es que el aumento del dólar en las últimas semanas y meses viene siendo un fenómeno mundial, por lo menos desde la elección de Estados Unidos, que fue Claro. bastante simultánea a la elección de Uruguay, Sí, y también lo vemos en lo que pasa con el dólar en otras economías de la región, como el caso de Brasil. Obviamente que el aumento del dólar, y voy a la segunda parte de la pregunta que decías, tiene un efecto. En general, con el dólar no hay recetas mágicas, porque por un lado, claro. si el dólar está demasiado bajo, eso favorece el poder de compra de los trabajadores, ¿sí? En lo inmediato genera que los precios se desaceleren y que haya posibilidad de comprar más barato algunos productos que son importados. Eso favorece el poder de compra, pero tiene la contracara de que si el dólar está demasiado barato, como venía pasando, pone en riesgo la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas que tienen que competir Claro. con producción importada o que tienen que ver cómo colocan su producción en el exterior. Entonces es un arma de doble filo, como quien Mm. dice, y
no es cuestión de decir, bueno, lo mejor es un dólar ni demasiado bajo ni demasiado alto, porque si es demasiado bajo pone en riesgo la supervivencia del empleo en esas empresas. Como dice un compañero un poco de forma ilustrativa, ganamos más pero perdemos el laburo, entonces no sirve. Y lo mismo a la inversa, un dólar demasiado alto, si este proceso de aumento del dólar siguiera de forma descontrolada, que no es previsible que ocurra, pero si ocurriera, ahí tendríamos un problema de que tendría un impacto muy fuerte sobre la inflación, porque los Claro. precios internos a la larga terminan siendo afectados por el valor del dólar. Yo creo que con este aumento que hubo hasta ahora, por lo menos, no debería esperarse un aumento significativo de la inflación, por más que es cierto que en lo inmediato algunos precios ya se ve que han aumentado. Los precios que están nominados en dólares directamente, en ese caso no hay duda de que aumentan de forma instantánea cuando el dólar sube, ¿no? Por ejemplo, no sé, un televisor que cuesta $100, Claro. bueno, hace un mes esos $100 eran 4.000 pesos y ahora esos mismos $100 son 4.400 pesos. O sea, ahí el aumento es instantáneo. Y después hay algunos productos que si bien no están denominados en dólares, están denominados en pesos, pero están afectados directamente por el precio del dólar porque Exacto. su precio se fija a nivel internacional. Por ejemplo, el combustible, que si aumenta el dólar a la larga va a tener que aumentar, los alimentos que Uruguay exporta y los exporta en dólares, ¿no? En el caso de la carne o los lácteos, y si el dólar aumenta, eso a la larga se transfiere al precio interno. Pero bueno, lo que pase con la inflación también va a depender de lo que haga la política económica con otros precios. Nosotros creemos, por ejemplo, que la política sobre las tarifas públicas debe contemplar la parte económica, pero también la parte social y amortiguar estos cambios que a veces son de corto plazo y no es conveniente transferirlos directamente a los precios. El caso más claro es el del combustible. Claro. Si el gobierno dijera, bueno, como aumentó el dólar, el 1 de enero ya aumentamos el combustible, generaría un efecto en espiral sobre la inflación que capaz que no es conveniente y lo mejor sería ir monitoreando si este aumento del dólar es permanente, si continúa, y regular el tema de las tarifas públicas, combustibles, electricidad, en función también de los criterios sociales y no solo económicos. No ha sido buena esta política de dejarlo flotar libremente que ha tenido esta administración. Es mejor tenerlo un poquito controlado, comprar si sube o una cosa así, o ¿cómo la ves vos? No, en realidad esta administración el dólar lo mantuvo en un criterio de flotación, Ujú, que es algo que viene desde fines de la crisis del 2002 en realidad. Después ujú. el Frente Amplio lo mantuvo esencialmente, y en materia de política cambiaria no ha habido grandes cambios en esta administración. Lo que sí hizo esta administración fue hacer una política monetaria bastante agresiva para bajar la inflación, lo que se conoce como la tasa de interés. O sea, la tasa de interés en pesos estuvo bastante alta durante bastante tiempo, algunos decíamos que estaba demasiado alta, y eso generó que el dólar estuviera 15% por debajo de su valor de equilibrio, como Claro, decíamos así. planchado. Claro. Entonces eso generó, por un lado, un efecto positivo, que es menor inflación, pero por otro lado generó un atraso cambiario que generó problemas en la competitividad de la economía. Claro. Entonces, lo que nosotros más que nada le criticamos al gobierno en materia de manejo macroeconómico fue eso, que durante algún periodo se le fue un poco la mano con el tema de la tasa de interés, estuvo un poco más alta de lo que creemos que hubiera sido recomendable. Eso generó un dólar más bajo, ¿no? En la época cuando el dólar estaba a 38 pesos, hace un año y pico, que de alguna forma generó problemas de competitividad en algunos rubros y, bueno, y no parecía sostenible ese valor. Pero bueno, no creo que ¿Qué- hacia adelante se esperen tampoco es, grandes es- cambios en materia de Eso te manejo iba a del dólar. preguntar, ¿qué se puede esperar a partir de la administración Orsi, de la gestión Odone, al frente del Ministerio de Economía, sobre estas variables que impactan sobre el uruguayo directamente, ¿no? Y rápidamente? Y yo creo que una visión un poco más equilibrada de que la política económica no solamente tiene que ocuparse de la inflación y de las metas de inflación, que sí es importante obviamente porque afecta al bolsillo de la gente, sino tener un equilibrio entre inflación, competitividad y empleo,
de forma permanente, ¿no? Es difícil porque son variables que a veces entran en contradicción. Acá está la frase de el compañero Mario Vergara, que usaba de los platitos chinos, ¿no? Estos famosos Sí, platitos chinos que van girando y se tienen que mantener como en equilibrio, priorizando o tratando de priorizar todos los objetivos al mismo tiempo. Está claro que es difícil porque a veces entran en tensión, pero yo lo que veo hacia adelante es un poco eso, una política que no priorice solamente la inflación como variable objetivo, sino inflación, empleo y competitividad de forma simultánea. Y bueno, y ver cómo se resuelve esta problemática de ese nudo gordiano que es el tema del dólar, ¿no? Si tenemos un dólar demasiado bajo, afectamos la competitividad. Si tenemos un dólar demasiado alto, que puede impulsar la competitividad de la economía, también afecta a la inflación de forma desfavorable para los trabajadores. Entonces, en esa discusión creo que vamos a tener que entrar de cómo generamos que esas mayores exportaciones, sobre todo que se dan en sectores que son de base agraria, la soja, la carne, cómo resolvemos que esos sectores tengan un impulso de carácter productivo, que se generen nuevas cadenas productivas, que puedan exportar, competitividad en nuevos sectores económicos y al mismo tiempo que no genere ganancias extraordinarias para esos sectores y eso se pueda repartir de mejor manera. Hoy ese reparto de alguna forma se hace a través del tipo de cambio barato, sí. ¿no? El dólar a 38 pesos fue la forma que se encontró para generar un cierto reparto de esa renta que entra por la producción agropecuaria sobre todo. Pero eso es una discusión, porque en realidad genera otros problemas que son un poco los que estamos conversando ahora. Un dólar demasiado alto capaz que sirve para que la industria florezca, pero genera inflación. Entonces tampoco sería conveniente una política que solamente tenga esa característica. Yo soy más de la idea de que hay que tratar de ver por sector y hacer políticas en algunos casos de fuerte impulso industrial, de generación de empleo, y en el caso de aquellos sectores que son solamente exportadores y que tienen ganancias extranormales por las características de Uruguay, como puede ser la soja, la producción de carne, la producción de madera, después, a través de las vías tributarias, restablezcan una parte de esas ganancias extraordinarias al Estado para que el Estado pueda hacer políticas Una, redistributivas por esa vía. Una de las cosas que se decía en campaña cuando venían los dirigentes del Frente Amplio por acá es, hablando de los precios, decía, bueno, no puede ser que la pasta de dientes valga una baratísima en Argentina o en Brasil y acá cueste 5 veces más. ¿Tendrá que haber algún tipo de política para hablar con los importadores, con los que manejan esos mercados para que los precios se adecúen un poco más a los de la región y que por lo tanto nos cuesten un poco más barato a los uruguayos? Sí, sin duda. Yo creo que es una de las líneas de trabajo que va a tener que encarar el próximo gobierno. Creo que hay algunas razones estructurales que hacen que Uruguay sea siempre más caro que Argentina y Brasil, por ejemplo, el tema de la escala. Ujú. Hay muchos productos que no se producen acá y que ya importarlos genera un sobrecosto. Hay temas como estructurales que van a hacer que siempre Uruguay esté un poco por encima. También el hecho de que los trabajadores tengan mejores salarios, que es la parte buena, llamémosle, de ser un país Claro, caro, ¿no? claro, Bueno, porque se puede ser un país barato como Paraguay, la gente claro, vive horrible. claro. Entonces, en ese sentido es mejor ser un país más caro porque la gente tiene mejores salarios, pero es cierto que otra parte del sobrecosto, por lo menos en la visión nuestra, tiene que ver con que, y también tiene que ver con la escala, que hay algunas pocas empresas que controlan esas cadenas de importación de algunos productos básicos y obtienen un margen a veces, podríamos decir, por encima del que debería ser considerado normal para una empresa capitalista, ¿no? Y eso obviamente es difícil de regular porque hoy lo que prima es el mercado y si vos te metés en la regulación del mercado siempre está el riesgo de que aparezcan comportamientos de contrabando, mercado negro, y bueno, esa va a ser una... Pero creo que hay que hincarle el diente, sin duda que a veces los uruguayos nos quejamos mucho del tema de los monopolios y los oligopolios en el sector público y no tenemos a veces la misma contundencia para criticar que haya unas pocas empresas que tienen monopolios en algunos sectores de actividad muy importantes, ¿no? Mm. Tanto en la órbita de la producción como en la órbita de la comercialización. Entonces creo que hay que hablar, que tratar de buscarle la vuelta a, al tema
sobre todo los productos básicos, hablando de alimentos y de productos de higiene, que en Uruguay tienen precios que son muy por encima de lo que es adecuado para el nivel de salarios que existe, Claro. por más que los salarios sean mejores que en la región, y que sin lugar a dudas generan ganancias extranormales para las empresas que Sí. se dedican a esos rubros y debería ser parte de la discusión porque bueno, una cosa es contracara de la otra, ¿no? Claro. Precios más caros de la carne, precios más caros de los alimentos, precios más caros de los productos de higiene. La contrapartida de eso es que hay empresas que están obteniendo ganancias por encima de lo normal y de alguna forma es a costa del bienestar de la mayoría de la gente, ¿no? Viste que una de las cosas que se decía de los gobiernos del Frente Amplio es que les fue bien porque tuvieron viento de cola. ¿Cómo ves el viento para la próxima administración, el viento a nivel internacional? ¿Cómo lo ves? Bueno, y es una situación bastante desafiante porque claramente no es el mismo contexto que tuvo sobre todo los gobiernos del Frente Amplio entre el 2005 y el 2015. Los primeros, Ahí sí. hubo un contexto económico muy favorable en términos de precios internacionales. Eso también generó algo que quizá es discutible, que tiene que ver con la primarización de la economía, pero generado un poco por esa bonanza de los productos primarios, pero que a la larga genera más dependencia también, ¿no? Claro. Esto de que la soja, la carne, la celulosa estuviera a tan buenos precios, generó que el país durante 10 años focalizara buena parte de sus baterías ahí, por más que se hicieron otras cosas, cambio de la matriz energética, algunos sectores nuevos que aparecieron, pero ahora el desafío es mayor porque no vamos a tener un contexto donde se generan rentas y divisas de forma tan contundente en esos rubros. Va a haber una restricción fiscal un poco mayor y vamos a tener que ser más creativos en cómo utilizamos ese excedente, llamémosle, en atender los temas sociales que son prioritarios y que están en el programa del Frente Amplio y que la gente reclama, tema pobreza infantil, tema vivienda, tema educación, tema seguridad, y al mismo tiempo como una parte de esos excedentes, de ese espacio fiscal, como se le llama, lo utilizamos para generar una estrategia nacional de desarrollo que vaya en el sentido de un desarrollo económico más a largo plazo y que tenga algunas etapas a mediano y a corto plazo, pero hay que encararlo desde la política económica, desde nuestro punto de vista, ¿no? Ahí sí hay una diferencia grande con lo que hizo este gobierno, que fue apostar al Maya Oro. El Sí. Maya Oro decide a dónde van los recursos, dónde se invierte y después hay derrame o no hay derrame, pero un poco la política era por ahí. Nosotros tenemos una visión distinta, de que tiene que haber una estrategia nacional de desarrollo, tiene que haber una discusión entre el Estado, la academia, los trabajadores y los empresarios de para dónde va el país y invertir después recursos en esos sectores. Si decimos, bueno, la industria farmacéutica y la industria de la medicina es una industria de futuro, genera empleo, la queremos desarrollar, pongamos recursos ahí para que eso se pueda desarrollar, como hicieron todos los países del mundo que desarrollaron Claro. sectores de forma importante, ¿no? A veces se pone como ejemplo, bueno, Corea del Sur, Finlandia, países que eran agropecuarios, agroexportadores, y pasaron a ser países industriales, fue porque invirtieron durante mucho tiempo recursos de forma contundente, porque esos sectores no se desarrollan por sí solos, no se desarrolla el sector de la electrónica, de la biotecnología, de la medicina, del audiovisual, si no hay políticas contundentes para hacerlo, y creo que va a ser muy desafiante en un contexto donde no hay tantos recursos, utilizarlos bien para apuntalar el desarrollo en esas actividades que generan desarrollo económico, derrame real y trabajo de calidad para la gente, que es lo prioritario. Bruno, ya terminando y cerrando un poco la nota y agradeciéndote la gentileza. Bueno, sos diputado electo, vas a ingresar por primera vez al Parlamento, Bruno. Y Es así. sí, es así, ¿no? ¿Cuál es tu expectativa y en qué área? Bueno, obviamente en algún área económica, dentro de alguna de las comisiones vas de cabeza, ¿no? Pero ¿cuál es tu expectativa para trabajar del Parlamento este año como diputado oficialista? Sí, obviamente que es muy desafiante por la propia conformación del gobierno. Es la primera vez que el Frente Amplio tiene el poder ejecutivo y no tiene mayoría automática justamente en diputados. Eso va a generar el desafío de tener que conversar con otros sectores, procesar los temas para
para poder sacarlos adelante. Y también el contexto desafiante de lo que hablábamos antes, de que económicamente hay una necesidad de dar un salto hacia un desarrollo sostenible y de largo plazo con una estrategia nacional de desarrollo. Hay una serie de demandas sociales que hay que atender, hay derechos laborales que hay que reconocer, porque en estos 5 años estuvo congelado la agenda de derechos laborales y ese es uno de los temas donde nos vamos a meter. Nosotros en la campaña de la lista 1001 en Montevideo estuvimos teniendo muchas reuniones con sindicatos, con organizaciones sociales para intercambiar un poco y recoger los planteos que hay, y hay toda una serie de propuestas en materia de derechos laborales que hay que ver cómo se avanza en esa dirección. Está el tema de la reducción de la jornada laboral, por ejemplo, el tema de la mejora de la negociación colectiva en sectores que hoy no tienen negociación colectiva, la discusión de los sectores nuevos como el tema del teletrabajo, las plataformas digitales que hoy no tienen una regulación que proteja adecuadamente a los trabajadores, todo lo que tiene que ver con las políticas activas de empleo y formación profesional. Bueno, hay todo un área vinculada con lo laboral donde vamos a estar metidos, y después las cuestiones de desarrollo productivo, ¿no? Hay mucho para hacer en materia de empresas públicas. En estos años, si bien no hubo privatizaciones, porque el pueblo uruguayo históricamente ha estado en contra, pero el gobierno encontró la manera de mercantilizar algunas áreas vinculadas con las empresas públicas, debilitar, por ejemplo, Antel, con la ley de medios, y esa va a ser todo un área donde nosotros vamos a tener que revisar y trabajar, porque la idea es que las empresas públicas sean agentes de desarrollo, locomotoras de desarrollo. Tenemos la ventaja de tener a la empresa pública en el sector de telecomunicaciones, que es un sector clave desde el punto de vista de la soberanía y de la economía del futuro también. Tenemos que potenciar toda la parte de la energía con ANCAP y UTE, que es un sector muy dinámico, muy relevante desde el punto de vista económico. Y bueno, ahí hay todo un área para trabajar también en materia de desarrollo productivo que nos vamos a estar metiendo fuerte. Así que Mucho trabajo. desarrollo productivo, temas laborales, desde una visión de los trabajadores, que es donde venimos, así que la idea es representar un poco a una visión desde la clase trabajadora, sin duda, dialogando con todos los sectores sociales ahora desde este nuevo rol y bueno, y tratando de generar un diálogo genuino, respetuoso con los que piensan distinto, trabajar en equipo, articular con las organizaciones sociales, con la academia, en el procesamiento de los temas. La idea es que sea una banca que no esté encerrada en el Palacio Legislativo, sino en diálogo con las organizaciones sociales y darle por ahí. Economista Bruno Giometti, ahora como candidato a diputado tenemos un largo periodo para consultarlo en los próximos años, así que muchísimas gracias, muy amable como siempre, muy clara la explicación, nos quedamos con un montón de apuntes de las cosas que nos dijiste, así que muchísimas gracias, buena jornada y buen desempeño en el Parlamento. Bueno, muchas gracias y bueno, un abrazo a toda la audiencia que tenés y a toda la gente de allá del litoral, y nos vamos a estar comunicando y viendo en estos 5 años.